O sea, José Gerí apoyó con sus votos a la minería ilegal. No he tenido mayor acercamiento con el congresista Gerí, no. Él es Somos Perú, así que de nada va a servir tomarnos fotos en penales mientras que la bancada está apoyando a la minería ilegal. Amigos, bienvenidos al Espejo, nuestro podcast de conversaciones políticas. ¿Qué semana la que tenemos? La que acabamos de tener, pero continúa con la caída del gobierno de Dina Boluarte, el ingreso a Palacio de Gobierno de José Gerí como presidente encargado por el Congreso. De esto vamos a hablar y de mucho más, pero es importante que les presente a nuestra invitada. Nuestra invitada hoy es una personalidad de la política bastante joven. Ha destacado en el deporte y creo que viene destacando también en un ámbito que para muchos puede sonar hasta contradictorio. Un Congreso que tiene tanta distancia de apoyo ciudadano, de pronto hay figuras que sí parecen estar haciendo su trabajo. Ustedes tendrán la última palabra, pero queremos agradecer a Diana González, parlamentaria de Avanza País, que nos acompaña hoy en El Espejo. Diana, muchas gracias por estar aquí. Gracias, Pedro, por la invitación. Lo primero que queremos saber, tratándose además de una congresista joven, una congresista que ha venido trabajando en una comisión de por sí complicada, como Energía y Minas, con todos estos temas del Reinfo, la ley MAPE, lo vamos a tocar, ¿no? Pero esta semana que ha sido crucial para la política peruana, la caída de un gobierno, el voto de censura sobre Dina Boluarte y la designación de José Gerí como presidente de la República y el gabinete que ya conoce todo el país. Primeras impresiones, Diana González. ¿Merece la confianza este gabinete, este gobierno de José Gerí? Es un gobierno de transición, pero no puede ser una transición eterna. Creo que lidia con la seguridad, con la neutralidad del proceso electoral y al mismo tiempo con la gobernabilidad del país. ¿No? En ese sentido, espero que desde el premierato se pueda precisamente materializar la experiencia jurídica, la experiencia en el Tribunal Constitucional, la experiencia liderando el Tribunal Constitucional en lo que vaya a ser, entiendo yo, también las mesas de diálogo con las diferentes bancadas de cara al voto de confianza. Claro, Ernesto Álvarez Miranda, el presidente del Consejo de Ministros, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, tiene una, como dicen los abogados, una ejecutoria, ¿no?, legal, jurisprudencial, conocida por todo el país, no por el gran público, que lo va a conocer ahora, la mayoría de peruanos, y tendrá una proyección política, ¿no? Un primer ministro requiere no solo conocimiento del Estado, sino proyección política, habilidades políticas que Ernesto Álvarez demostrará en los próximos días si puede o no ejercerlas. Pero hablemos de José Gerí, que ha sido congresista junto a usted en este Parlamento. Usted lo ha conocido de cerca, tiene alguna relación cercana o ha sido distante. Él de Somos Perú, usted Avanza País. En más de una oportunidad habrán votado en contra. ¿Cómo se ha manejado esa relación? Bueno, el presidente ahora ha presidido la Comisión de Presupuesto. Yo personalmente nunca he sido parte de la Comisión de Presupuesto. Mi bancada Avanza País votó a favor de la censura de José Gerí para poder modificar la mesa directiva buscando otro candidato que vaya a Palacio de Gobierno. Y ojo, creo que aquí también me gustaría reiterar que fue el mismo presidente Gerí quien indicó que de existir esta posibilidad él iba a desistir. Eso es verdad, ¿no? A fines de agosto, en una entrevista en el diario El Comercio, le preguntaron a quien en ese momento era flamante presidente del Congreso, llevaba un mes en el cargo, de ocurrir la vacancia de Dina Boluarte, ¿usted asumiría como presidente? Porque cuando se eligió Gerí incluso se dijo que si ocurría la vacancia iban a buscar otra fórmula. Él dijo que él prácticamente desistiría, daría un paso al costado, ya vimos que no. Lo que nos está recordando es que su bancada votó por recomponer la mesa directiva y de esa manera llevar a otro parlamentario a Palacio de Gobierno. ¿A quién tenían ustedes en mente? Avanza País. Bueno, se acercaron a nosotros por el general Williams, que ha sido Chavín de Huántar, que ha sido presidente del Congreso, que lideró el Congreso durante la vacancia. Su bancada, es de su bancada correcto. hasta ahora. Sí, claro. sí. Que lideró, de hecho, el proceso de vacancia contra Pedro Castillo. Y entre ellos y otros colegas también, ¿no?, que fueron consultados. Nosotros tuvimos una reunión de bancada, pero finalmente los votos decidieron que sea tal cual la conformación se mantenga y no hubo una modificación. Ahora, la congresista Diana González es bastante joven, pero veo que ha aprendido ya también ciertas mallas de la política, porque le hemos preguntado si ha sido cercana a Gerí, si conoce a Gerí, si cree que va a ser una buena labor. Ahora se lo vuelvo a preguntar.
No he tenido mayor acercamiento con el congresista Gerí, no hemos participado, digamos, o hemos coincidido en algunas comisiones. Recuerdo en algún momento sus votos en la Comisión de Energía y Minas, donde yo he venido desempeñándome principalmente. Lo que puedo decir... ¿Votaba con usted o votaba contra usted? Hay momentos en los que hemos votado igual, hay momentos en los que no. De hecho, ese es uno de los temas que a mí me preocupa. A ver, por ejemplo. Finalmente, él es Somos Perú y hay un partido que participa también en la Comisión de Energía y Minas que últimamente ha jalado, digamos, a Paul Gutiérrez, el expresidente de la comisión, Elizabeth Medina, Alex Paredes, que luchaban con mucho fervor a favor de los miles de personas que protestaban en la avenida Bancay. Sé perfectamente cuál es la posición de ellos, no sé si es la posición de Somos. Lo que sí me llamó muchísimo la atención es que dejen fuera al congresista Morante, por ejemplo, que sí me apoyaba en la lucha contra la minería ilegal, y finalmente el congresista Morante ha tenido que buscar... O sea, José Gerí apoyó con sus votos a la minería ilegal. José Gerí, como te digo, hemos tenido coincidencias y como en todo momento, o sea, siempre va a haber diferencias, va a haber coincidencias. Yo siempre he participado de manera presencial en la Comisión de Energía y Minas, pero en esa comisión he visto más a otros parlamentarios que ahora Somos Perú. Como te comentaba, el congresista Morante finalmente busca el cupo a través de otra bancada y es una posición diferente a la de la mayoría de Somos. Pero para centrarnos en la bancada a la que pertenece José Gerí, y en este caso usted es testigo privilegiada de lo que ha pasado ahí. Somos Perú, que es la bancada de José Gerí, ha jugado a favor de la minería ilegal. Bueno, ahora ha recibido a potenciales congresistas que están a favor de esa posición, ¿no? Entonces, a mí me dice muchísimo que sean finalmente ellos los titulares y que, por ejemplo, como te digo, el colega Morante haya tenido que buscar un cupo por otro lado. Entonces, no se ha iniciado este debate, ciertamente, pero sí va a ser un buen punto de partida conocer cuál va a ser el talante del presidente respecto a la materia, con un tema muy especial. El 31 de diciembre se vence lo que esta última prórroga que podía realizar el Ejecutivo. Y recordemos que... Está hablando usted del reinfo, ¿no? La prórroga de la prórroga de la prórroga para favorecer una actividad que debatamos abiertamente, discutamos abiertamente, pero no debajo de la mesa. Se tiene que encauzar de manera legal, pero no favoreciendo a personas a las que les conviene estar al margen de la ley. ¿Y por qué es importante? Porque se ha hablado mucho de esta ley MAP, esta ley para la pequeña, la mediana minería. No está caminando. No, en lo absoluto. De hecho, yo pensé que iba a ser la prioridad de la comisión. Sinceramente pensé que iban a ser los primeros invitados de esta comisión, los actores involucrados, poder ya en septiembre debatir con ellos, ahora en octubre tener un texto sobre el cual debatir. Esto no es algo que se vaya a aprobar en una sesión, y sobre todo que en noviembre se viene ley de presupuesto y mediados de diciembre termina la legislatura. Entonces no hay ley MAPE y el reinfo vence a fin de año. ¿Qué va a pasar? ¿Van a volver a prolongar el reinfo? El Congreso le dio la facultad al Ministerio de Energía y Minas, que anteriormente lo tenían los gobiernos locales, que ciertamente no habían tenido mayor número de afiliados o, digamos, formalización lograda. Los números lo dicen. Este Congreso le da la facultad al ministerio después de 12 años y es el ministro Montero, bajo el liderazgo del premier Arana, quienes se concluye la formalización minera de 50.000 registros. Ahora, yo sinceramente, como congresista de oposición, pensaba que tanto PCM como el entonces ministro Montero iban a retroceder. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Eso no se dio, siguieron avanzando con el proceso. Creo que aquí algo importante también es que se habló mucho de 50.000 personas que estarían perdiendo su derecho al trabajo, y lo cierto es que el 90% de estos más de 50.000 registros estaban suspendidos hace más de 4 años. Claro, eso es importante. O sea, aquí hay mucha demagogia, mucha mentira. Demasiado. Y demagogia fue una palabra que usé en una de las comisiones y que todos saltaron en mi contra, por supuesto. Y otro dato importante es que solo el 4% de estos poco más de 50.000 presentaron su recurso de reconsideración. O sea, estamos hablando de poco más de 2.000 que presentaron su recurso de reconsideración, como todo ciudadano tiene derecho. Pero si realmente hubieran sido los 50.000, creo que todos hubieran presentado ese recurso de reconsideración. Ahora, usted nos dice algo interesante. PCM y Ministerio de Energía y Minas no retrocedían. Bueno, ya los cambiaron. El nuevo ministro, el nuevo PCM, de quien yo tengo en lo personal un concepto, lo conozco como abogado, como persona, independientemente de su accionar político, tendrá que demostrarlo en la cancha, pero
¿Qué esperamos de este nuevo titular del ministerio, de esta PCM? ¿Se va a comprar el pleito para que haya una ley MAPE o nos van a volver iba a utilizar una mala expresión, nos van a volver a pasear? Es un reto muy grande. Como te digo, yo pensé que se iba a retroceder, sin embargo, se hicieron estas mesas de trabajo convocadas desde PCM. Yo personalmente he visto la actitud del entonces premier Arana, que no permitió ningún tipo de condicionamiento, porque lo que querían estos señores, que eran dos dirigentes, creo yo, no representaban a todos, era finalmente la derogación del decreto supremo, ¿no? Porque ahí surgió una inusitada preocupación, no por el reinfo propiamente, sino por el permiso y la autorización de los explosivos, cuando se supone que en nuestro país cualquier persona natural, cualquier persona jurídica ha debido ya tener esta autorización si es que estaban haciendo uso de. Sin embargo, ellos lo que buscaban como trofeo político era la derogación del decreto supremo, que no se dio. Entonces, mi preocupación también era quién viene al Ministerio de Energía y Minas, quién es el premier, y yo espero que desde PCM se puedan respetar estos procesos y desde el Congreso respetar que en la ley de diciembre le dimos la facultad al ministerio y será trabajo del ministerio la rectoría total y no ser un administrador de la crisis. Ahora, en este tema, ¿usted no se ha sentido lo suficientemente acompañada por sus colegas congresistas? Es un tema que me ha tocado pelear muchas veces sola. Y esto no viene desde ahora. De hecho, los debates que hemos tenido en el mes de julio, en sesiones extraordinarias, cuando ya la legislatura había cerrado, cuando el entonces presidente de la comisión pretendía aprobar un texto totalmente nefasto para... ¿El presidente de qué bancada, perdón? Actualmente somos. Ya, ahí estamos, pues. Somos Perú, ahora en el gobierno. Vamos mirando con atención. Sí, es importante, no son detalles menores. Me tocó pelear este tema y me llamaba mucho la atención que ahora sí haya mucha participación de manera presencial. Ajá, se llena la comisión. En la comisión, con una legislación ya, con una legislatura finalizada, en un periodo de sesiones extraordinarias y sobre todo que se juegue con la expectativa de la población. Porque yo puedo estar no de acuerdo con las personas que protestaban en la avenida Abancay y de la manera como lo hacían. Claro, presionando permanentemente. Pero jamás jugaría con la expectativa de esta gente, porque todos en el Congreso sabíamos perfectamente que no alcanzaban las fechas como ellos indicaban para aprobar lo que sería esa ley MAPE. No habían esos plazos. Entonces, el Congreso, la comisión podía aprobarlo. Luego tenía que pasar a la permanente. La permanente, luego enviar la autógrafa. El Ejecutivo lo iba a observar, regresar, no se iba a aprobar. Entonces, tampoco se trata de que por ganar millones de votos se juegue con la expectativa de la población. Y no solo votos, diría yo. Ahora bien, todas estas fuerzas que han operado a favor de una minería que hasta el momento se mantiene al margen de las normas y que ha tratado de acelerar algunos procesos, tal como usted ha comentado, pues ahora se siente con un pie en Palacio de Gobierno. No es una digamos, una idea que flota simplemente. El señor Gerí pertenece a una bancada que ha estado jugando abiertamente en ese sentido. ¿Qué es lo que espera usted como vicepresidenta de la comisión para ir cerrando este primer tema? Porque me imagino que la situación se va a complicar más. Vienen elecciones y eso siempre genera también, lo digo yo, ojo, financiamientos políticos de cara a las campañas, beneficios a ciertas personas. Y si no hay ley hasta fin de año, ese reinfo probablemente se va a postergar con todos los problemas que ya se sabe y conoce el país. Va a haber movilizaciones, va a haber presiones. Hemos visto en las últimas semanas cuando el tema estaba caliente cómo a usted la atacaban en lo personal. Pero ¿qué va a hacer usted ante esta situación? Digamos que, no digo sus enemigos, pero sus adversarios en este tema como que se sienten más empoderados. Lo dices tú, lo subrayo yo. Es un escenario sumamente complejo, no por la nueva conformación de la comisión, porque hemos visto que muchos colegas de izquierda han buscado ser titulares en esta comisión, porque la comisión es presidida por Juntos, que tiene en sus filas el presidente Cutipa, como miembro titular al congresista Roberto Sánchez, que fue ministro de Pedro Castillo, que nunca se preocupó por este tema, y se lo he dicho abiertamente y se lo he dicho personalmente, ¿no? O sea, has tenido demasiados meses en Palacio como para que recién ahora te preocupes por este tema. Curioso, ¿no? Además, un ministro que estuvo muy cerca, estaba ahí el día del golpe, sentadito, pero bueno, y, eso es otro tema. Él es finalmente quien tiene la presidencia de la comisión. Roberto Sánchez presentó un proyecto de ley en pleno receso, mientras que sucedían todas estas sesiones extraordinarias para incluir los 50.000 registros que habían concluido su proceso, que nadie los había votado, había finalizado su proceso de formalización minera, y para extender el reinfo por un año, ¿no? Entonces, es finalmente
finalmente es a la presidencia que hoy tiene la Comisión de Energía y Minas. De hecho, en un momento sí, yo tuve esta conversación muy seria porque también mi equipo se preocupa por mí. Me dijeron, Diana, es una lucha a la que vamos a ir solos y hay que ser muy fuertes si decidimos pelearla o si es que decidimos no hacerlo. Yo sinceramente no me imagino estar ahí sentada y no alzar mi voz en contra de un texto que significa legalizar la ilegalidad. Solo para terminar este punto, entonces entiendo yo que a la preocupación que usted ya tenía por el asunto, por cómo se maneja en el Congreso el tema de la minería ilegal, hay que añadir ahora también la preocupación de cómo lo va a manejar Palacio de Gobierno con José Gerí. Sí, yo creo que una posición importante es definitivamente la del presidente respecto a este tema, reconociendo una vez más que no es un periodo de transición eterno, de que necesita tomar acción en un tema tan importante que está ligado directamente con la inseguridad que vive el país, así que de nada va a servir tomarnos fotos en penales mientras que la bancada está apoyando la minería ilegal. Muy bien, creo que son palabras claras en ese punto. Vamos a pasar a otro tema, congresista, porque queremos aprovechar que usted es una figura joven en el Congreso, es una parlamentaria que en este momento, me imagino yo, usted nos explicará, nos contará, debe sentir también una situación un poco especial, particular, porque uno cuando mira los índices de aprobación del Congreso ve que la nota es exigua, bajísima, ¿no? La desaprobación es enorme y sobre todo en jóvenes. ¿Cómo lo procesa usted? ¿Cómo lo ve usted? Haciendo una tesis. De hecho, mi tesis doctoral es precisamente estrategias para reconstruir la confianza de la representación en la representación parlamentaria. Creo que es importante, en primer lugar, ser coherentes. Si decimos una cosa, hay que cumplirlo en las fechas, en los plazos que se establecen. A mí, por ejemplo, me pasó en la Comisión de Descentralización cuando presidí en el 2022-2023. Yo recibí el proyecto de ley para la creación del distrito de Alto Trujillo. Era también un proceso electoral, 2022. En octubre se elegían autoridades locales y regionales y en noviembre se elegían las autoridades de los centros poblados. Entonces, cuando hubo todo este tema, yo cuando lo recibí no había ningún problema. Lo recibí, lo revisamos, era un proyecto que venía del Ejecutivo, que es la facultad del Ejecutivo finalmente crear, en esos temas. Y no el Congreso declarar de interés nacional la creación de miles de distritos, que nuevamente es jugar con la expectativa de la población, como lo dije en el Pleno hace muy pocas semanas, ¿no? Entonces, este Congreso ha podido declarar de interés nacional muchos distritos, pero al final del día eso no significa que se ha creado el distrito propiamente, ni mucho menos la asignación de recursos. Significa haber jugado con la expectativa de toda esa población que sí espera por un distrito, pero que no se entiende la diferencia entre declaración y creación. Claro, lo hacen todo el tiempo además, porque declarar de interés es solo un papelito para ir a decir, ojo, ya tenemos, pero no tenemos nada. Porque el proceso es mucho más complejo, como lo explico. Y no es nuestra facultad. Entonces, cuando llega el proyecto de Alto Trujillo, yo lo revisé y por un tema de neutralidad dijimos, no vamos a dictaminar esto hasta que finalice el proceso electoral de alcaldes y gobernadores y las autoridades de centros poblados. Mientras tanto, recibía muchísima gente de Alto Trujillo desesperada por su distrito y yo lo entendía, gente que iba llorando, gente que iba gritando a la comisión. Y que yo les decía, y todo el mundo me grababa y les decía, yo lo voy a dictaminar después del 6 de noviembre. El miércoles 9 de noviembre lo ponemos en agenda y una señora me dijo, tú no sabes lo que es comer con tierra, porque mi distrito no tiene nada, porque no somos distrito. Yo le dije, el miércoles 9 de noviembre lo ponemos en agenda y el viernes 11 de noviembre estoy en su casa almorzando con usted. Me decían, muchas veces ya nos han jugado con estas fechas, nos dan plazos, nadie los cumple. Claro, todos prometen. Y fue así. Entonces yo, ¿Se logró, se cumplió con esa promesa los días? Las fechas y Ajá. todo. Pero usted no lo quiso dictaminar, ¿por qué? Porque no quería que esto ocurra antes del proceso electoral, que era como que lo que seguramente otras bancadas le pedían. Se hablaba mucho de un padrón electoral importante en Alto Trujillo. Se venían las elecciones para gobernador, para alcalde, Trujillo, La Libertad. Entonces, por un principio de neutralidad, nosotros decidimos esperar esto. Y cuando estuve el viernes 11 de noviembre en la casa de la señora Dalila, me dijo, yo te quiero pedir disculpas por haberte gritado de pronto, pero fue mi emoción, porque muchas autoridades por mucho tiempo nos prometieron, igual que tú, nos dieron plazos, fechas, pero no se cumplieron. Entonces creo que el solo hecho de cumplir con una fecha es
intentar recuperar un poquito la confianza de la población. Pero Diana, usted también habrá escuchado esta frase, una golondrina no hace verano. Es decir, un congresista, o 5 congresistas, o 10 congresistas, lamentablemente, si actuaran bien, no logran equiparar la sensación que tienen millones de peruanos de que realmente el Congreso pues, no trabaja para servir al pueblo. Esto puede ser una amplísima discusión, yo no lo dudo, pero ¿usted cómo lo siente? ¿Cómo recibe el comentario de la gente en la calle, la reacción en las redes sociales? Porque me imagino que usted no es indemne a esto. Totalmente, y a veces cuando dicen, sí, me baño en aceite y no pasa nada, totalmente falso, porque uno llega a su casa y se pone a pensar y recordar en todo esto y a nadie le gusta escuchar de pronto comentarios destructivos, puede haber la crítica constructiva 100%. Y yo te puedo decir que tengo colegas que realmente trabajan, que realmente están comprometidos con el país y sin ir muy lejos, me gustaría hablar de pronto de mi bancada Avanza País. En mi bancada no tenemos un caso de mucho sueldo, no tenemos un caso de niños, hemos votado todo, a favor de todos los informes de la Comisión de Ética, hemos votado a favor de todas las denuncias constitucionales de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, no creemos en eso de Torongo no come Torongo y no, por ejemplo, no hemos tenido casos que familiares trabajen en el Estado. Ahora, es verdad que su bancada llegó en un número y ahora son mucho menos. Llegamos 7, hoy somos 6. Pero en el camino se han ido entonces adhiriendo otros. Porque, bueno, se adhirieron. No, pues se fueron algunos y veo que luego han llegado otros. Ingresamos 7, hoy somos 6, pero creo que esto es importante de cara al nuevo proceso electoral que todos tenemos. No, sin duda, ¿no? Sin duda, por un lado es importante, pero por el otro, ¿qué le responde usted a los jóvenes que los ven? Mucha gente joven sigue este podcast porque además le gustan, nos llegan los comentarios, que no estemos corriendo en la entrevista, que ya se acaba, nos gana el tiempo, sino que podamos sentarnos a conversar acerca de la política, ¿no? ¿Qué la llevó usted a la política? Ya lo ha dicho más de una vez, usted ha sido dirigente deportiva, ha sido además integrante de las selecciones peruanas de vóley, y luego ha encontrado en la política también una forma de servir a su país o de servir también a quienes han confiado políticamente en usted. Pero, ¿qué le dice a los jóvenes que cada cierta semana, cada cierto número de semanas quieren salir a marchar? Y muchos de ellos lo hacen con la intención natural de ver su país mejor. No lo hacen con una agenda política porque viene la campaña o porque les gusta tirar una molotov. Entonces, ellos que nos ven, que la escuchan, dirán, claro, pero Diana González es una o habrá 10. Pero, y todos estos casos que merecen sanción, una comisión de ética que está pintada en la pared, que no sirve para nada, y actitudes que se toman en el Congreso, que lamentablemente han deteriorado más la imagen del congresista que hace 4 años, cuando llegaron. Sí, y yo llené mi ficha para postular con 28 años. También justo te decía, creo mucho en este tema de coherencia, hacer lo que uno dice. En segundo lugar, preocuparnos realmente cuáles son los temas que la gente necesita. Ajá. Trabajo, educación, empleo, seguridad, economía. Y en tercer lugar, pero no menos importante, lo que acabas de mencionar. El Congreso no puede tener esta imagen de Otorongo no come Otorongo. El Congreso tiene que sancionar fuertemente a quienes cometen errores y no son simples errores. Creo que eso también de cara a la población, pues, y lo he escuchado en diferentes lugares, lo he escuchado en mi propia casa cuando ha habido alguna reunión familiar, pero en la Comisión de Ética no pasa nada. Y lamentablemente eso es lo que siente la población. Entonces, definitivamente son tiempos muy difíciles, pero también quisiera hacer un paréntesis aquí porque vamos a ver que de pronto muchos colegas van a ir a una reelección. Y creo que es importante analizar, estudiar la oferta política para el siguiente proceso y también ver aquellas personas que han hecho un buen trabajo, que no lo han hecho, y aquellas personas que han cambiado constantemente de bancadas. Porque ciertamente el TC permite este cambio de bancadas por un tema de conciencia, pero uno no cambia su conciencia cada año yéndose a cada bancada. Cada año negociando de pronto la presidencia de una comisión. Eso se ha visto mucho en el Congreso. Negociando ser parte para postular a una mesa. Entonces eso dice realmente mucho de la conciencia que tiene una persona. Porque nuevamente, uno puede cambiar de bancada, pero no va a hacer este cambio cada año. Porque el cambio de bancada es un cambio de conciencia. Y uno no cambia la conciencia cada año. Se supone, ¿no? Pero lamentablemente hemos visto muchos de estos casos que usted menciona. Incluso hay una propuesta para que solo se pueda cambiar de bancada una vez
a lo largo del periodo. Y no se puedan crear nuevas, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros ingresamos con un determinado número, ahora somos 13 o de pronto ya más de 13, y esto dificulta, sinceramente, los acuerdos. Has visto que entraron 37 congresistas de Perú Libre, hoy quedan poco más de 10 y se han distribuido en diferentes bancadas. Y van saltando de uno, hasta en Podemos he visto que hay congresistas que entraron como Perú Libre, ¿no? Sí, y nuevamente, ese cambio de conciencia también debe ser un motivo de evaluación para nuestro próximo proceso electoral. Y no solamente es la Comisión de Ética, y no solamente son errores, como usted ha dicho, aunque ha hablado de errores graves, pero cuando casos de mochasueldo, que son delitos, han llegado a la subcomisión de acusaciones constitucionales, se han caído groseramente, con evidencia, con prueba, ¿no? Se han caído groseramente. Yo lo dije y lo repito aquí, un mochasueldo es un miserable. Yo no me imagino que una persona pueda llegar a ese tipo de acuerdos, pero ciertamente aquí hay dos responsables, el que lo hace y el que lo acepta. El que lo acepta a veces lo hace obligado, ojo, porque dicen, te vas a quedar en el puesto siempre y cuando me des el 30% o la mitad de su sueldo. Y a veces estas personas son las que denuncian y al final al congresista no le pasa nada y el trabajador pierde el puesto de trabajo. Y al no haber sanción al congresista, hay muchos trabajadores que hoy en día no quieren renunciar. No digo que usted esté equivocada, pero creo que hay matices incluso respecto de la situación que algunas personas han tenido que aceptar como víctimas de estos mochasueldos, ¿no? Lo más grave es que al no haber sanción efectiva, ya ningún trabajador quiere denunciar, porque al final le dicen, mira, los únicos que se han perjudicado son los que salieron a denunciar, los que salieron en Punto Final, los que salieron aquí y acá, porque el congresista, bien sentado en su escaño, cobrando, porque así lo ven, lo que quiere cobrar, ¿no? Difícil. Muy difícil, muy difícil. Creo que es parte de, nuevamente, buscar estrategias para intentar recuperar Ahora, la si confianza. uno lee las encuestas no son una verdad absoluta, pero son un termómetro que más o menos nos dicen cómo vienen las cosas, ¿no? Va a ser bien difícil que los parlamentarios de este periodo, incluso aquellos que hayan realizado una labor objetiva, no soy adivino de nada, quizás me estoy equivocando de cabo a rabo, pero si uno analiza las encuestas en este momento, es muy probable que ningún parlamentario se reelija, ¿no? Y creo que los congresistas, muchos de sus compañeros, no son conscientes de eso. Sí. Bueno, la reelección, como lo ha indicado el Tribunal Constitucional, es un hecho futuro e incierto. Existe un porcentaje mínimo que logra la reelección, ¿no? Es un porcentaje del 10 al 14% cuando en ese momento se discutía en la Comisión de Constitución. 10 al 14% de reelegidos con congresos que no tenían un nivel de desaprobación de 90%, imagínese cómo va a ser ahora, ¿no? Usted decía en una entrevista en el canal del Congreso, estuve viendo, que hay muchos jóvenes que conversan con usted, que interesados por la labor política, y cuando usted les dice, pero participen activamente, postulen, les dicen, ahora no. ¿Por qué? Sí, me dicen, ahora no, o depende de la coyuntura, vamos viendo. Vamos viendo, eso me dice mi hija cuando le digo algo, dice, vamos viendo, me dice. Y creo que ya sé que no quiere hacer nada. Exacto, creo que eso no es comprarse el pleito completamente, ¿no? Entonces, si realmente estamos decididos en intentar marcar una diferencia o intentar ocupar espacios que pueden ser personas malas, porque yo creo que lo que la política necesita es gente buena y nueva, ¿no? Entonces podemos intentar ocupar esos espacios y cada vez ser más. Yo no niego de que sean las noticias negativas las que finalmente puedan capturar la atención del televidente, pero creo que es importante también convocar nuevos cuadros dedicados. Creo que es importante, si bien es cierto, no es un requisito para ser congresistas, pero creo que es importante la educación. Una persona que llega al Congreso sin saber leer, sin saber analizar, sin poder discutir un tema, se va finalmente a dejar llevar por lo que digan los asesores. Y creo que la capacidad de discernimiento del propio congresista, porque hay segundos en los que no puedes consultar nada, es muy importante. Ahora, hay un tema también relevante, por eso estamos hablando de este tema. En la próxima elección, la elección que tenemos ahora el año 2026, en abril, la primera vuelta, el 49% de los votantes, casi la mitad de todos los votantes, 49%, tiene entre 18 y 39 años. Su promoción congresista, aunque usted está mucho menos de los 39, pero entre los 18 y los 39 años. ¿Qué tipo de gobierno, qué tipo de congreso es el que quieren esos jóvenes? ¿Qué es lo que le dice su antena? Porque mi antena ya está un poco oxidada. No creo. ¿Qué le dice? Creo que es importante escuchar.
¿no? Creo que personalmente en todas mis actividades, porque finalmente la representación no es una semana al mes, sino todo el año, la gente quiere ser escuchada, quiere que su problema sea escuchado, sea materializado, sea transmitido, que pueda llegar a tener una solución concreta y no llegar solo para una foto, ¿no? Creo también que es importante nuevamente poder tender estos puentes. Creo que el hecho de bajarse la llanta entre peruanos no hace que se solucionen los problemas, no se solucionan los baches porque le bajamos la llanta a nuestro compatriota, sino nos aleja de la realidad, nos desconecta de la realidad y finalmente lo que necesitamos es escuchar lo que dice la calle, no tomarlo como una amenaza, sino como una oportunidad para marcar un nuevo rumbo. Hablando de baches y de bajadas de llanta, o incluso gente que ni siquiera infla la llanta, llevan en andas al auto, al vehículo del Ejecutivo, a veces pasan piola muchas iniciativas y propuestas. ¿Cómo le va a ir al gabinete de Ernesto Álvarez en este Congreso? ¿Va a obtener un voto de confianza amplio y dada la amplitud de bancadas que apoyaron esta mesa directiva donde José Gerí hoy se ha convertido en presidente? ¿La va a tener fácil? ¿La va a tener difícil? ¿Cuál es su talante? Bueno, Perdón, se tienen que presentar en los próximos días. Ahora sí, claro, se tienen que presentar en los próximos días. Estaremos atentos a esa convocatoria. No me llamaría la atención que se inicie una ronda de diálogo con todas las bancadas a fin de que estas también sean escuchadas. Creo que una tarea muy difícil va a ser, por ejemplo, la ley de presupuesto, ¿no? La ministra Denise Miralles es una persona técnica, viene de Proinversión, ha estado en el viceministerio y ojalá pueda primar ese tecnicismo y hacerle frente al populismo. Ajá, ¿dónde se entrampa la cosa en el tema del presupuesto? ¿Dónde está el problema? Bueno, yo nunca he estado en la comisión de presupuesto. Pero usted sabe qué es lo que se cose y lo que se rompe. Pero, por ejemplo, hay muchas demandas que son legítimas, Pedro, pero que no son nuestra facultad. Nosotros como congresistas no podemos afectar el erario nacional. Eso es clarísimo si está en la Constitución. Y cuando tenemos todas estas propuestas de ley que terminan siendo ley porque finalmente son populistas, como por ejemplo la declaración para la creación de 20 universidades, eso es imposible, eso no se va a lograr. Pero se juega con la expectativa de la población que va a tener su universidad. En mi región Arequipa, por ejemplo, se declaró interés nacional la creación de una universidad en Yura, Mariano Melgar, y hasta el día de hoy no hay nada. No hay ni siquiera la primera piedra. ¿Por qué? Porque no se alinea con la agenda del Ejecutivo. Y creo que la ley de presupuesto tiene mucho de eso. Muchos intentan incluir determinadas obras. Verás que el debate de la Comisión de Presupuesto, hay colegas que separan decir el cuita y el cuy, o sea, digamos, el DNI, el número de DNI de la obra para que sean incluidas en la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, y ahora con mucha mayor razón en una campaña electoral. Nosotros hemos puesto al presidente, el presidente los ha puesto a ustedes, le va a decir a los ministros, así que hacen lo que nosotros les pidamos. Y estas Tiene que haber cosas, separación de poderes. Si totalmente. No, y un ejemplo clarísimo fue el tema, por ejemplo, han habido temas que se han enviado la autógrafa del Congreso que no nos corresponde nuevamente. Y el Ejecutivo terminó promulgándolos, ¿no? Entonces, creo que es importante esa separación de poderes y poder respetar también el tecnicismo que merece el Ministerio de Economía y Finanzas. El tema está en que si Dina Boluarte era una gobernante débil porque cabía la posibilidad de que se aplique una vacancia, que ya se aplicó, uno podría pensar, el señor José Gerí también es débil, porque a él no tienen que juntarle 87 votos para vacarlo. Basta con censurar la mesa directiva, ¿no es cierto? Y el señor cae como presidente y asume un nuevo presidente en su calidad de nuevo titular del Parlamento. Entonces, su situación sería hasta un poco más débil que la de Boluarte. ¿O cree que hay una alianza que lo sostiene ahí? Bueno, creo que ha tenido este sostén cuando se ha visto, por ejemplo, la votación para la reconformación de la mesa directiva. Entonces, ¿quiénes apoyan a Gerí de manera decidida? El Fujimorismo, Alianza para el Progreso, Somos Perú, Podemos. ¿Quién me está faltando? Yo te puedo decir que Avanza País votó a favor de la censura del entonces congresista Gerí. Es decir, que haya otra mesa directiva. Correctamente, la reconformación de la mesa directiva. Y todos los demás, al menos en mayoría, sí tienen una... O sea, ustedes votaron con la izquierda, como dirían los fujimoristas. Porque había varios pedidos de izquierda para
la censura a la mesa directiva de Geri. Y creo que, o sea, al final siempre va a haber puntos de coincidencia, ¿no? Las diferencias son más que obvias y no podemos utilizar estas diferencias para destruirnos, sino para construir soluciones. Pero en este caso específico, mi bancada Avanza País votó a favor de la reconformación de la mesa directiva. Hoy ese escenario es parte del pasado. Entonces congresista Geri es el presidente de la República con el gabinete Álvarez, quien irá al Congreso a pedir el voto de confianza. Y para tenerlo claro, ¿cuál es en todo caso el perfil que tiene que desarrollar Ernesto Álvarez como presidente del Consejo de Ministros en base a su experiencia en el Parlamento de estos años y escuchando a la CAE? ¿Cuál debería ser ese perfil? Porque quienes dicen que él, a partir de los tweets que ha publicado, de algunos mensajes en sus redes sociales, se convierte en una persona muy confrontacional, muy de derecha. Yo pienso que uno en sus redes sociales puede decir unas cosas en las que cree, puede estar equivocado, pero ya en la gestión, como parte de un gobierno, el chip cambia necesariamente, porque ya no hablo por mí, hablo también por un gobierno. Entonces, evidentemente puede haber un cambio interesante ahí, pero ¿usted cómo lo ve? Usted que está en la oposición. Y precisamente creo que reconciliar es escuchar, dialogar, atender esas diferencias, presentar soluciones concretas. Este gobierno de transición, como te decía al inicio, no puede ser una transición eterna. Necesitamos resultados, no solo fotos. Y creo que eso es importante. La gente está cansada de los discursos. Lo que necesita son resultados concretos. A usted le ha tocado conocer de cerca a muchos políticos desde el Congreso, desde su trabajo parlamentario, más allá de lo que podemos ver en los periodistas o las personas de a pie, que inmediatamente identifican a los líderes políticos de distintas bancadas o partidos en campaña electoral o cuando tienen alguna presentación importante, pero usted los ha visto operar a través de sus bancadas. ¿Qué opinión tiene de Keiko Fujimori? Bueno, creo que lo que se ha comentado mucho finalmente de la bancada de Fuerza Popular con su lideresa Keiko Fujimori es una bancada que siempre vota igual, ¿no? Creo que eso puede tener pros y contras, como también ha sido parte del debate, ¿no? Por un lado, algo a favor, que es un voto cohesionado, que dialogan, tienen reuniones de bancadas a fin de llegar a un voto consolidado. Yo no le he preguntado cómo trabaja la bancada, lo que le he preguntado si a usted, como congresista, Diana González, que tiene una carrera política, ¿cómo ve a Keiko Fujimori como una persona que merece llegar a la presidencia, que tiene los atributos, ahora que ha visto cómo opera su bancada, para ser presidenta o que el pueblo peruano elija? ¿Cuál es la posición que usted tiene? Y yo sé que no me has preguntado por la bancada, pero creo que finalmente la bancada puede reflejar el trabajo, es una manera de verlo, sí, por supuesto. de quien lidere los partidos o de quien lidere las bancadas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, yo con mi equipo siempre hemos hablado y hemos visto estos pros y contras, a diferencia de, por ejemplo, sin ir muy lejos, como lo que acabas de decir, Avanza País votó con la izquierda a favor de censurar la mesa. Por otro lado, también se habla mucho de la libertad de voto, de la libertad de conciencia para ejercer el voto. Entonces, creo que son pros y contras que se deben evaluar y también creo que todo peruano finalmente tiene derecho a ejercer, si es que desea ir a una elección o no. Serán finalmente cada partido quien elija a sus representantes y a sus candidatos, como en nuestro caso, por ejemplo, que lo has entrevistado también, a Philip Butters. Sí, bueno, he estado por acá también, Philip, y en el caso, como lo dijimos también en ese momento, por el trabajo conozco a Philip de muchos años y eso también de alguna manera me permite entender sus motivaciones, sus atributos y sus defectos, que en ese momento también los hemos conversado con él y que de cara a una campaña sin duda la gente lo va a ver, pero... A mí me gustaría hacer un paréntesis aquí, porque lo has comentado tú, yo hice voleibol por mucho tiempo en mi vida, tuve la posibilidad de representar al país en mundiales, en la primera edición de los Juegos Olímpicos de la Federación de Voleibol, bastante de joven, la Juventud. Además. Y de hecho he grabado muchas cosas aquí en Latina y creo que, o sea, el recuerdo que yo tengo... Me han comentado por acá mis compañeros. El recuerdo que yo tengo de Philip es ese, que Philip logra que Latina se convierta en un auspiciador de la Federación Peruana de Voleibol. Nosotros viajamos a Tailandia en el 2009 para el Mundial de Menores y muchos llamaba la atención que una categoría de menores tenga un patrocinador, ¿no? Que eso generalmente era en la categoría absoluta. Pero fue gracias a que Philip logró esta alianza entre el canal y la federación que de alguna manera
esa categoría pudo iniciar, digamos, el surgimiento de logros, porque fueron logros importantes. Luego ya vino también la categoría de Ángela Leiva. Ya veo que la congresista Diana González es más hábil de lo que yo pensaba. Ha venido a hacerle propaganda a su candidato de una manera bien sutil. Quería decirte que ese es el recuerdo que yo tengo de Philip, ¿no? O sea, no nos hemos sentado en una conversación política, pero sí, el vóley del 2009 fue gracias al trabajo de Philip. Interesante, porque es una anécdota, es parte anécdota también. Sí, es interesante que lo mencione porque ya lo comenté y creo que en ese momento cuando entrevisté a Philip era más que evidente, como lo conozco tantos años, eso también juega en contra del entrevistador, porque claro, ya hay quiéralo o no, hay un tipo de relación que va más allá de la distancia, que siempre es saludable que haya entre un entrevistador y un entrevistado, porque nos conocemos. Pero, ¿a qué viene mi pregunta? Sabemos perfectamente que Philip es visto también como una persona no solo confrontacional, porque también lo he visto dialogando y en su programa, en sus presentaciones se ha visto con personas con las que no necesariamente coincide en el pensamiento, pero también es visto como una persona machista, una persona autoritaria. ¿Qué tiene que decir en ese sentido? Habrá quienes digan, pero Diana González, que es una parlamentaria joven, con una proyección, ¿por qué puede entenderse o por qué podría tener predilección por un candidato que para algunos reúne estos defectos? ¿Qué tendría que decir? Philip Butters sin duda es una persona polémica, pero no podemos dejar de valorar que dice la verdad. Y tú sabrás que es una persona correcta. Y creo que hoy eso tiene muchísimo valor para una elección, ¿no? Entonces, te comentaba eso como anécdota, realmente como anécdota, porque como te digo, yo no he tenido una conversación. Muy hábil la congresista, ya me habían advertido. Bueno. Yo no he tenido una conversación política con Philip. Ese es el recuerdo que yo tengo de Philip. Philip ha narrado mis partidos, me ha dicho que he sido el rocoto de la selección. Ah, caramba. Claro, porque es arequipeña y él está casado con arequipeña, claro. Entonces ya acá no, por hay supuesto un favoritismo. Que mi familia guarda un cariño hacia él por las narraciones. Pero, nuevamente, es una persona que dice la verdad, que quiere dialogar, que quiere enfrentar ideas con ideas, no a través de violencia, y creo que hoy eso se debe valorar. Ahora, evidentemente usted es parte del partido donde Philip a estas alturas es un precandidato. Siempre que le digo, ¿ya eres candidato? No, me dice, soy precandidato, y así además quiere que lo entrevisten. Pero no podemos ignorar lo que ocurrió hace muy pocos días en Juliaca, cuando Philip Butters estuvo primero en Cusco, brindando entrevistas, sin mayor sobresalto, con personas que resistían su mensaje, que le manifestaron tanto su adhesión como muchas personas también su rechazo. Pero todo se condujo en un clima, podríamos decir, pacífico. Las cosas cambiaron en Juliaca. Usted es del sur, usted es arequipeño, o sea, usted escucha también, conoce cómo se mueven ciertas afinidades o rechazos. Esto que hemos visto en Juliaca, ¿se puede repetir en otros momentos, en otros lugares, con Philip o con otro líder político? Sí, yo creo que es una situación que lamentablemente se puede repetir y nuevamente no debemos permitir la violencia de ninguna manera, ¿no? Creo que Philip ha intentado dialogar, enfrentar ideas con ideas, argumentos con argumentos, pero finalmente la respuesta que ha tenido ha sido otra y pueden existir diferentes posiciones. Como te decía, las diferencias son más que conocidas, pero esas diferencias no nos van a llevar a ninguna solución en concreto, ¿no? Incluso durante el gobierno de Pedro Castillo, cuando me paraba en el pleno decía, tenemos que trabajar pensando en las coincidencias, porque de lo contrario era muy difícil, fue muy difícil. Yo, por ejemplo, en esa época saqué adelante un proyecto de ley que significaba un impuesto especial para las casas de apuestas deportivas a distancia, ¿no? Para mí fue difícil llegar al pleno, y luego finalmente se tenía que realizar un trabajo conjunto con el Ejecutivo en ese momento, se hablaban de tributos, de impuestos, y hoy el resultado es que de enero a julio el país ha recibido más de 127 millones de soles gracias a esa recaudación que fue producto de mi ley, ¿no? Y que fue un trabajo... imponer un impuesto. No era una exoneración. No. Un impuesto especial a las casas de apuestas deportivas ¿Y hubo resistencia en el Pleno? Qué raro. Como toda iniciativa va a tener pros y contras. Qué raro, se resistieron algunos, finalmente fue ley. Sí, hoy es ley y como te digo, creo que lo más importante de esa ley, que no es una declaración ni un saludo a la bandera, es lo que significa la recaudación y el fortalecimiento de las arcas del Estado. Solo de enero a julio, más de 127 millones de soles, que además el 20% va al IPD, al Instituto Peruano del Deporte, y 20% a salud mental directamente. Hablábamos del sur.
¿Qué es lo que espera el sur en particular? Porque siempre se menciona, y usted que viene de Arequipa, representa a Arequipa, creo que es importante que nos pueda dar una idea de ello. A partir de lo que ha ocurrido con Philip Butters, justo hemos ingresado a este tema, pero ¿qué es lo que demanda con mayor urgencia el sur? Que lo hace en este momento una región, que la hace una región en la cual hay todo tipo de análisis, desde aquellos que los ven como si se tratara solo de las voces de algunos revoltosos, pero también vemos postergación, vemos atraso, vemos malas autoridades elegidas que no han sabido ejecutar sus presupuestos durante años, vemos una actividad minera que podría dar más para beneficio de la población. ¿Qué es lo que demanda el sur? ¿Qué es lo que está esperando el sur? A sus autoridades. No se lo dio Ollantumala, no se lo dio Pedro Castillo, no se lo ha dado Dina Boluarte. ¿Qué es lo que está esperando? A sus autoridades, in situ, que visiten, que pisen, que caminen el sur, porque a mí lo que me llamaba muchísimo la atención y hice un cuadro comparativo y me parecía increíble las visitas ministeriales que tenía el norte versus el sur, ¿no? El norte tenía más de 20 visitas ministeriales, Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes, y a Tacna habían ido 2 veces, Moquegua no habían ido, Arequipa habían ido un par de veces también, Madre de Dios, Minería Ilegal, no habían pisado Madre de Dios los ministros. Entonces, realmente yo como arequipeña sé lo que es que el ministro no vaya a mi región. A mí me llamó muchísimo la atención ello. De hecho, aquí también puedo destacar que en algún momento hablé con el exministro Daniel Maurate y lo invité a mi región, como a muchos ministros, y él sí fue. Él fue de inmediato, se llevó la plataforma Mi Carrera para muchos jóvenes, para muchos estudiantes en los últimos años en los últimos años de colegio que puedan utilizar esta herramienta a fin de elegir su carrera, sea técnica, universitaria, pero que puedan tener conocimiento de lo que realmente es el mercado, de lo que paga el mercado, de lo que les gusta y tomar una decisión en base a evidencia. ¿Y por qué no van? ¿No? Si en todas las campañas, al menos hasta ahora, han ido, han llenado plazas, han ofrecido de todo. Porque no siempre cumplen sus promesas, ¿no? Arequipa, Entonces, Cusco, Puno, siempre. Y mira, a mí me pasa algo muy especial con el Estadio Melgar de Arequipa, de mi región Arequipa. Un estadio emblemático que lamentablemente Melgar, ninguna categoría puede jugar en ese estadio. Las chicas del fútbol femenino tienen que jugar en cualquier estadio, a veces a puertas cerradas, no logran una taquilla porque no está el Estadio Melgar. Este Estadio Melgar el año pasado fue elegido para el hexagonal final del Sudamericano de Fútbol Sub-20 que se realizaba en enero de este año. Ajá, esa historia es bonita, atención. Yo pedí reunión con el entonces presidente del IPD, con el actual presidente del IPD, con el ministro Quero. Con el ministro Quero me dieron reunión muy cerca al mensaje de la Nación de la Presidenta. Yo misma les dije, ¿están seguras que el ministro me va a poder atender? Porque se viene el mensaje, yo entiendo que van a estar ahí. Sí. El ministro me canceló, no me atendió. Postergamos la reunión y el 31 de julio me presenta un cronograma y me dice, en 6 meses nosotros tenemos la remodelación del Estadio Melgar. Agosto, septiembre, octubre, la visita de Conmebol. Y finalmente nunca se transferían los recursos que habían prometido. Tanto, pero además existiendo los recursos. Existiendo los recursos. Porque si no hubiera caja, bueno, hay prioridades, hospitales y el tema de la seguridad de los colegios. Pero Pedro, hay recursos. Fue un anuncio público en televisión nacional, el ministro de Educación, el entonces premier, comprometiéndose que sí o sí había remodelación del Estadio Melgar, que ahí se jugaba el hexagonal final. Para su buena suerte, se cancela el evento y finalmente se va a Venezuela. Dicen que por los problemas de la federación, creo yo, porque no había ninguna obra en el Estadio Melgar. O sea, en 2 meses no iban a terminar todo lo que se necesitaba hacer en el Estadio Melgar. Perdimos la gran oportunidad. Y no solo eso, perdimos el presupuesto, porque estos recursos fueron en el marco y con un decreto supremo por el sudamericano. Se revierten los recursos y venía ley de presupuesto. Ahí sí me paré en el pleno y dije, ojo, esto viene sucediendo con mi Estadio Melgar. Hablé con la presidenta de la Comisión de Presupuesto, con el entonces ministro Arista, con el ministro Quero. Ojalá se pueda incluir en el presupuesto, en la ley de presupuesto. Sí, Y después hubo cambio de premier. Fui a hablar, ya cansada de haber hablado con todos. O sea, Adrián C. le hizo un pase. No, en RP, perdón, salió en medios nacionales. Bien, salió en todos lados. Pero digo, hizo un pase mágico, sí, por supuesto, y no hizo nada. Vino Arana, habló con Arana. Pedí la reunión con Arana y le dije, estoy cansada del paseo que me han dado. Y si el sur no los quiere, es precisamente porque no cumplen con sus promesas y porque no visitan el sur. Me dijo, congresista, yo me encargo. ¿Eso cuándo fue?
Eso ha sido hace unos meses y realmente cumplió con su palabra, para sorpresa Bueno, mía. en buena hora. Pero es que también si ya están los recursos Pero y se trata de levantar el teléfono y dar la orden, es increíble que esto no ahí no ocurra. termina la historia, A ver, Pedro. yo pensé que Arana había coronado. ¿Qué pasó? Se logra esta transferencia nuevamente de recursos que incluía el Estadio Melgar, el Estadio Macoyo, los de mi región Arequipa y dos temas más que finalmente se le daban más de 44 millones al IPD. El IPD, el presidente del IPD tiene la autonomía de decidir los recursos, cuando él sabía perfectamente que la prioridad de este tema era el Estadio Melgar. Luego en una reunión le digo, ¿ya está todo bien con mi Estadio Melgar? Sí, pero congresista, parece, creo que en cálculos más o menos se va a necesitar un adicional. ¿Cómo que un adicional? Regresé a hablar con el premier y le dije, yo no soy una congresista que se para en ley de presupuesto a decir, cuy tal, necesito 20 millones para tal, 20 millones para tal. Y yo entiendo que la prioridad de esta transferencia era el Estadio Melgar. Congresista, yo me encargo. Luego, finalmente, el entonces premier Arana salió y lo que ha dispuesto el IPD, lo último que he leído, son poco más de 2 millones para el Estadio Melgar, que con eso no se hace absolutamente nada. Es decir que en términos claros no se ha logrado absolutamente nada. Luego de un paseo de meses, y Años. con años, pero digamos, finalmente usted cuando entra con mayor presión, son varios meses que le dicen sí, no, y ahora con este cambio de gobierno, no sabemos si se va a retomar. Sí, de hecho, nuevamente voy a trasladar esa problemática. El nuevo gabinete no conoce todo lo que viene sucediendo en las regiones. La puerta de los ministros, de la PCM y de los funcionarios que correspondan. Incluso Sí. el IPD. Incluso yo estuve en una reunión en MEF antes de la vacancia y claro, me decían, sí, es autonomía del presidente del IPD. Le digo, sí, es autonomía del presidente del IPD, pero ustedes saben perfectamente que la prioridad de esta transferencia fue el Estadio Melgar. Entonces, yo esperaría que ustedes también puedan hacer llegar ese mensaje. Bueno, es interesante, uno no alcanza a conocer todo este meollo alrededor de obras que no solamente ya están diseñadas, estructuradas, sino que cuentan además, ya se sabe lo que se tiene que hacer y Sí. cuentan con los fondos. Sí, eso Pero es finalmente lamentable. no salen. Y Y lo peor es cuando se trata de un hospital, una posta, Sí. ¿no es cierto? Un colegio. Y eso es solo un ejemplo de cómo no se mira al sur. O sea, no se mira al sur. Yo escuchaba durante la presidencia de Dina Boluarte que los ministros iban a allanar el camino para que ella pueda llegar, pueda caminar, porque recordarás también que tuvimos un huaico en Secocha. La presidenta sobrevoló, nunca caminó, nunca pisó. ¿No? Entonces, eso es algo que yo siempre reclamo a los ministros, incluso en la convocatoria de PCM respecto a las mesas de trabajo de formalización minera, yo siempre reiteraba eso. Tienen que mirar el sur, tienen que pisar el sur, tienen que escuchar a la gente del sur, porque es precisamente eso, la falta de escucha. La gente no se siente escuchada. Soluciones también, ¿no? Y este problema... Porque estarán cansados de que promesas, los escuchen y les prometan algo que nunca termina de aterrizar. Yo recibí este problema el 22 de abril del 2024. Es 15 de octubre y no hay Estadio Melgar en Arequipa. Claro. Año y medio, perdido completamente. Y eso es solo un ejemplo. Hay, sin duda, obras, me disculpará que lo diga así, incluso más importantes que un estadio. Sí, ¿no? yo puedo... Prioritarias, totalmente. vitales, que va a significar el antes y después para mucha gente. El tema de la atención médica, el tema de medicamentos, el tema de hospitales. El tema de medicamentos, ¿no? Pedro, qué bueno que lo has tocado. Yo vi este tema para la importación de medicamentos que ya funcionan en países de alta vigilancia sanitaria. Veo que usted ha tenido unos proyectos vinculados al tema de las enfermedades raras. Enfermedades raras exacto, y cáncer. Que afligen a muchísima gente en nuestro país y de eso no se habla. Medicamentos que ya están aprobados en países de alta vigilancia sanitaria, pero que el país necesitaba casi 36 meses, 3 años, para evaluar una molécula de un medicamento, de una persona que necesita la medicina para ayer, de una persona que lucha contra el cáncer, que lucha contra una enfermedad rara, con toda su familia, pero no. Ellos prefieren hacer una evaluación de 3 meses, visitar Alemania, quedarse unos días por allá, ver cómo van las cosas, regresar, emitir un informe, regresar por más información, cuando son medicamentos que ya funcionan en esos países. No, y que son países además que ya testearon, que ya revisaron, es decir, que ya se vienen utilizando desde hace buen tiempo con toda la garantía científica. Entonces habría que buscar acá científicos que puedan de manera, digamos, expedita
hacer la equivalencia y que todo camine, ¿no? Y con estándares de salud superiores a los nuestros, ¿no? O sea, no estábamos sometiendo a la gente a ser conejillo de indias jamás, sin esas cosas que la burocracia impedía en todo caso, porque esto ya es ley, que un paciente pueda llegar a su diagnóstico, que pueda llegar a su tratamiento, que la familia pueda acompañar este proceso que es sumamente difícil. Solo una persona que ha tenido un familiar con cáncer puede entenderlo. Pero es eso, ¿no? Entonces, creo que estas iniciativas legislativas, que muchas salen de lo que escuchamos, de lo que la gente nos cuenta, de lo que en una reunión, en un mensaje WhatsApp, me han escrito por Instagram, por Facebook, por redes sociales, poder materializar esas demandas que cumplen los requisitos que correspondan y que se conviertan en soluciones para la gente, que podamos facilitarle la vida al ciudadano. Ahora, es frustrante que estos temas estén en un segundo plano y que en el primer plano estén aquellos escándalos, aquellas acusaciones, aquella corrupción que lamentablemente algunos congresistas de manera más desembosada pues le muestran al país y encima a veces hasta burlándose de la opinión pública, ¿no? Ocupen todos los titulares porque corresponde también las denuncias para ver si esto cambia y estos grandes temas de discusión que se pueden resolver no están ahí en esa parte del debate. Sí, y eso como ciudadana, te lo digo, me da pena. Claro, la gente repite, los congresistas no hacen nada, se llenan los bolsillos y eso lamentablemente les cae a todos. Uh-huh. Sí, y por ejemplo, o sea, no es solo el hecho de que, ok, no se promulgue mi ley, que no se haga pública mi ley, que la gente no tenga acceso a esa información. Gracias a una de mis primeras leyes fue, por ejemplo, la cobertura inmediata a mujeres embarazadas afiliadas a salud, para que no tengan que esperar los 3 meses del periodo de carencia y puedan ser atendidas de inmediato sin importar la fecha de afiliación, ¿no? No sabes cuánto nos costó lograr el reglamento. Pasaron más de 2 años de la promulgación de esta ley y no había reglamento. Entonces los hospitales no atendían a las mujeres embarazadas. Está la ley, pero no está el reglamento, no hay cómo ejecutar. Con el ministro Maurate se logra el reglamento y luego por Instagram me escribe una persona y me dice, Diana, no me atienden. Y yo les he dicho que esta es tu ley. Yo, por supuesto, no conocí a esta persona, pero lo trabajamos desde el despacho y pedimos el apoyo con E-Salud. Ojo, ni siquiera apoyo, era cumplir la ley y el reglamento. Y, ok, vamos a ver qué se puede hacer. Ya se ha dado la cita, pero el laboratorio ya no le corresponde. ¿Cómo que no le corresponde? Es la ley y el reglamento. No nos están haciendo ningún favor. Esto no es un caso especial que se esté atendiendo. Es el cumplimiento de la ley y su reglamento. Entonces, mucha gente de pronto que no conoce las leyes tampoco tiene cómo exigir sus derechos. Cuando ya era un derecho, cuando la población, o sea, las mujeres embarazadas pueden ir a E-Salud y atenderse independientemente de la fecha de afiliación. Además es un tema de sentido y de empatía que deberían hacer de la propia E-Salud. A partir de una norma y su reglamento, la inmediata ejecución, porque además es algo que forma parte de la atención humana, la prioridad que a todo médico le enseñan cuando está en la universidad, pero a veces eso cambia en el día a día, lo que es lamentable. Ahora, yo le escucho a usted, congresista, defender con mucha vehemencia, con mucho entusiasmo sus proyectos, aquello que ha peleado en el Congreso, las presiones que ha tenido que combatir, y me pregunto, ¿qué idea tendrá usted, qué concepto tendrá usted de que fue nuestra primera mujer presidenta de la República, Dina Boluarte? ¿Cuál es el balance que hace usted de Dina Boluarte? Definitivamente va a quedar en la historia del país. Creo que hubo una gran ventana de oportunidad para que realmente marque la diferencia, se pueda sentir un gobierno conectado a la realidad del país, con mucha empatía. Creo que eso faltó, ¿no? Faltó mucha empatía, faltó conexión con la realidad del país y creo que faltó caminar. Una mujer además que venía del interior del país. Rompiendo ese molde, digamos, de los políticos que son de la costa, que son de Lima, que son centralistas. ¿A usted qué? ¿Algo iba a decir? Sí, a mí me llamó mucho la atención cuando una vez fui a Pronis, porque también, o sea, los hospitales se caen en Arequipa, y había un hospital de Arequipa, un hospital de Apurímac, que estaban esperando una observación, unos estudios, pero ya se inauguraban hospitales en el norte, ¿no? Entonces a mí me llamaba mucho la atención que siendo Apurímac su región, no haya sido su prioridad, por ejemplo, ¿no? Y siendo Sierra, siendo el sur, que se haya podido notar esa diferencia de una presidenta que llegaba del Perú profundo a Palacio de Gobierno y que pueda atender, no te digo darle preferencia, pero atenderlos. A mí me parecía increíble eso.
que es lo que han hecho además, creo, casi todos los presidentes del Perú. Cuando uno viaja al interior y ve lo que han hecho por su región, te das cuenta cómo hasta el día de hoy, además, ¿no? Les tienen un cariño especial porque malos o buenos presidentes, pero se preocuparon por su región. Es algo que siempre han reconocido. Pero ¿por qué falló Boluarte? Si lo tenía, digamos, tenía más apoyo inicialmente del que pudo haber tenido Pedro Castillo en un inicio, porque al darse la vacancia de Castillo en las circunstancias que se da, plenamente justificado por un golpe de Estado, un intento de golpe de Estado, tenía pues todas las opciones para reconducir el país en una etapa distinta. ¿Qué es lo que falla? Yo creo que ser mejor que Pedro Castillo no es ningún mérito. Y siempre he cuestionado esto, te lo digo como ciudadana, que no, claramente no he sido cercana, y lo comentaba de pronto con mi equipo. ¿Por qué estos errores, no? Como cualquiera, ¿por qué esto? Y es que yo no sé si realmente escuchaba a sus asesores, a sus ministros, o esperaba más una complacencia por parte de ellos, ¿no? Porque yo también puedo entender que es difícil. O sea, a mí me ha pasado dialogar con muchos colegas congresistas, o dialogar con equipos que han trabajado con congresistas que de pronto no les gusta escuchar cómo son las cosas, o no nos gusta escuchar que también nos equivocamos, ¿no? Entonces, algunos, para intentar de pronto guardar su puesto de trabajo, salvarlo, es mejor no criticar, es mejor no decir estamos fallando en esto y seguir alimentando una situación que no es la realidad. Pero claramente, no sé si estoy equivocado, usted me dirá, congresista González, claramente lo que predominaba alrededor de la presidenta Boluarte eran, como se dice popularmente, los ayayeros, ¿no? Es decir, personas que además no habían tenido un trabajo previo importante en el Estado, que se destacaran profesionalmente, de pronto rodearon a Boluarte durante meses y años. Es verdad que inauguró su periodo con una situación crítica, que fueron las protestas ciudadanas y medio centenar de muertos al interior del país, del sur, también una cantidad importante, ¿cómo no? Todo eso ya generaba una situación difícil para iniciar un gobierno, pero de ahí en adelante incluso todo fue cuesta abajo. Sí, ¿Se y demoraron en vacarla? yo creo que fiscalizar no es desestabilizar. Yo firmé las mociones de vacancia anteriores a esta, ojo, porque anteriormente ya se habían presentado mociones de vacancia, que era en ese momento muy difícil llegar a los 87 votos, pero creo que independientemente del nombre de la persona que esté a cargo de la presidencia del país, lo que realmente importaba era la transparencia y la rendición de cuentas. Yo voté a favor de las mociones de Pedro Castillo y voté a favor de las mociones de Dina Boluarte. ¿Todas? Sí, porque lo O sea, importante... 7 mociones previas. Yo he votado, Ujú. sí, y es más, un día votamos tres juntas, Claro. ahora se han votado cuatro, ¿no? Ese día también voté tres, y hace meses, no son recientes, porque lo que yo consideraba importante es que ambos presidentes vayan al Congreso, no a rendirle cuentas a los 130 congresistas, sino a la población que necesitaba escucharlos. Eran muchos días sin prensa, habían sucedido muchísimas cosas que, por supuesto, teníamos muchas dudas, y creo que era importante que puedan explicarlo, que puedan rendir cuentas, que puedan en aras de la transparencia, ¿no? Entonces, creo que, nuevamente, fiscalizar no es desestabilizar, y las autoridades tenemos que entender que estamos obligados a rendir cuentas en aras de la transparencia. Ahora, usted diría que esa actitud que algunos, muchos probablemente, interpretaban como complicidad de una mayoría del Congreso con Boluarte, también es lo que le ha traído la imagen que hoy día tiene el Congreso. Sí, creo que son muchísimos factores los que han podido traer abajo la imagen del Congreso. No estoy aquí para excusarme ni excusar a mi institución, pero creo que es importante fortalecer las instituciones, elegir bien, y que las personas que ingresen, por más cliché que suene, Pedro, realmente ingresen a servir al país. No, no es un cliché, es sin duda debería ser el requisito más importante, pero nos toca a nosotros como electores hacer esa chamba. O sea, no podemos esperar que los propios políticos, digamos, nos terminen de convencer. Los políticos tendrán una oferta electoral, una propuesta de país, pero nosotros como electores tenemos que entrar a tallar y ver si realmente la persona que propone y promete tiene las cualidades o tiene la competencia. Y eso siempre ha fallado. Siempre hemos tenido esa pata coja. Se votaba por el más guapo, se votaba por el que sabía cantar, el que bailaba bonito, el que iba a los programas cómicos. Pero eso era hace años. Hoy en día creo que ya el tema nos ha desbordado, pero tenemos una tarea por hacer.
¿Cuál sería la invocación para los jóvenes que salen a marchar, que probablemente sienten que haciendo oír su voz, algunos quizás sientan que con cierta virulencia, con cierto grado de enfrentamiento, es que van a conseguir que las cosas cambien? Nuevamente, yo creo que es importante escuchar a estas personas y buscar una oportunidad en esta protesta que espero sea pacífica. Hacer todo eso es violencia y ese no es el camino para llegar a tener las soluciones que todos como peruanos buscamos. Todos buscamos y soñamos con un Perú donde podamos realmente desenvolvernos, donde podamos estar seguros, donde podamos tener un trabajo digno, no precario, pero la violencia nunca será el camino, ¿no? Yo saludo cuando, por ejemplo, hay estos espacios que ciertamente siempre trato de interactuar con jóvenes, de poder escucharlos, saber lo que piensan, y he tenido de todos en estos diálogos, pero creo que es muy importante tomarnos un tiempo para escuchar. Vivimos muy acelerados, vivimos pensando en 1000 cosas al mismo tiempo, pero también hace parte de sentarnos a escuchar y saber lo que está pasando en el interior del país. Y en estos espacios que acaba de mencionar, que ha tenido de intercambio con jóvenes y con la población en general, ¿ha sentido rechazo? ¿Ha sentido alguna vez agresiones, insultos? He pasado por eso también. Nosotros, era después de la vacancia de Pedro Castillo, estaba en una actividad por semana de representación. Yo nunca he dejado de ir a Arequipa, por más difícil que estuvo la situación. Tomaron el aeropuerto 2 veces. Y saliendo de una actividad de semana de representación, pues había gente que nos esperaba con huevos y tomates. Yo estaba con otros colegas. Hubo una persona que me lanzó una botella y bueno, también me ha tocado pasar por eso. Creo que a mí me encanta mi trabajo, me apasiona muchísimo lo que hago. Creo que es increíble cómo el efecto de una ley puede cambiar la vida de miles de peruanos, como por ejemplo las mujeres embarazadas, las personas con cáncer, con enfermedades raras, huérfanas, que muchas veces no se ocupan de ellas porque no son, digamos, muchas las personas, pero es increíble lo que puede generar este impacto en la población. Pero al mismo tiempo, también la gestión pública tiene de esto, ¿no? No vamos a gustarle a todos, eso es válido, pero nunca un huevo, un tomate, una botella será la solución. Ahora que nos dice que le apasiona su trabajo, ¿le apasiona al punto de ir a la reelección? Es una decisión que tengo pendiente. He tenido la invitación y es una decisión que de todas maneras necesita de una conversación con mi familia. Yo cuando postulé la primera vez, mi papá no estaba muy de acuerdo. Claro que ahora cuando hablo en el Congreso él llora. Mi mamá siempre me dijo, lucha por tus sueños. Papá. ¿Y es arequipeñazo también el papá? Sí, claro. Bueno, entonces ya entendemos todo. ¿Qué le parece, congresista Diana González? Vamos al espejo. Y aquí nos vamos al espejo y preguntamos algunas cosillas más respecto a si habrá o no candidatura, pero qué más nos espera de aquí en adelante. Así que vamos para allá. Adelante. Bien, ya tenemos a la congresista Diana González frente al espejo del espejo. Diana, la primera pregunta creo que es de cajón. ¿Cuántas veces se mira usted al espejo al día? En las mañanas cuando me alisto. ¿Solo en las mañanas? ¿En el pleno? ¿En un intermedio? ¿Cómo es? Cuando voy al baño, ahí siempre hay un ¿Hay espejo. mucha vanidad en la política? De hombres y mujeres, digo. Bueno, creo que una cosa es vanidad y otra cosa es siempre estar como bien, listos, ¿no? Ya, pero más allá de verse bien, los líderes, las autoridades que a usted le ha tocado conocer, ¿han sido vanidosas? ¿Son vanidosas? Algunos sí. ¿Quién, por ejemplo? No vamos a dar nombres aquí. Hablemos entonces de alguien en particular vinculado a su partido, que es el candidato Philip Butters. ¿Tiene atributos para ser un buen candidato? No hablemos todavía de presidente, un buen candidato de cara a una elección que incluso en el sur le ha sido bastante complicado, en el caso de Juliaca, el inicio de su campaña. Definitivamente sí. Nada más, ¿sí? Tú me preguntas si tiene atributos, definitivamente ¿Por sí. qué entonces? Como te decía, creo que es una figura polémica, creo que es una persona que dice la verdad y hoy eso tiene muchísimo valor. Nos comentó que estaba pensando si iba o no a la reelección. Ante el espejo, ¿lo tiene más claro? ¿Irá a la reelección al Congreso? Es una decisión que necesito conversar con mi familia. He recibido la invitación y como te decía, me encanta mi trabajo. Siempre por Avanza País. Avanzas tú, avanza país. ¿Diputada o senadora?
Pues es la invitación que tengo. Voy a evaluarla. ¿Pero qué le gustaría a Diana González, que ya tenía un periodo como congresista? En este caso le toca optar si ser diputada o senadora. ¿Dónde cree que podría desarrollar mejor su trabajo? Yo creo que ambas cámaras van a requerir de mucho esfuerzo. He recibido la invitación para ambas, pero estoy analizando la propuesta en la Cámara de Diputados. Bueno, vamos a estar muy pendientes no solamente de la respuesta a esa propuesta, que acá imaginamos que va a ser favorable, va a ser positiva. Si ya nos dijo que su padre llora cada vez que se para en el pleno de la emoción, nos imaginamos que esa emoción va a continuar todavía. Y siempre el bichito de la política llega, al menos para quedarse por buen tiempo. No creemos que solo por 5 años. Así que tendremos oportunidad de seguir conversando acerca de la campaña, de la propuesta política. Pero lo más importante quizás, a todos los jóvenes que nos ven, ¿por qué confiar en Diana González? Porque lo que digo, lo hago, y creo que necesitamos muchísima de esa coherencia en todas nuestras autoridades. Muy bien, hasta una próxima oportunidad. Mucha suerte, congresista. Gracias por estar en El Espejo. Gracias, Pedro. Gracias.